Todos y todas que hoy presentes. Bueno, vamos a dar comienzo a esta convocatoria sobre un conversatorio titulado Eva, la candidata de los y las trabajadoras. Estamos conmemorando los 70 años del renunciamiento de Evita a la candidatura presidencial, así que es un hecho muy importante. Creo que en el día de hoy va a estar presente en todos y todas esa parte de su discurso tan significativa, ¿no? Cuando ha dicho: no renuncio a la lucha ni al trabajo, renuncio a los honores. Así que, bueno, antes de leer un breve currículum de cada una de las participantes de hoy, quiero también hacerles llegar el cálido saludo de Cristina Álvarez Rodríguez, que es la presidenta de nuestra institución. Así que, bueno, ella también está aquí dando muestra seguramente en su trabajo diario de este legado de Evita, ¿no? De no renunciar nunca ni a la lucha ni al trabajo. Bueno, voy a dar entonces lectura a quienes hoy integran este conversatorio. Tenemos la presencia de Patricia Munier, que es profesora en Ciencias de la Educación, secretaria de Derechos Humanos de SADOC Nación, diputada nacional del Frente de Todos por Santa Fe, integrante de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores, integrante del Comité Ejecutivo del Observatorio Nacional de ESI, integrante de la Red Intersindical contra la Violencia Sindical. También está María Reigada, compañera militante y fundadora de la organización sindical Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, SUTEBA, hoy senadora provincial por el Frente de Todos, secretaria de Derechos Humanos de la CTA de la provincia de Buenos Aires. También está Karina Moyano, psicóloga social, secretaria de Vivienda del Sindicato de Choferes de Camiones de la provincia de Buenos Aires, referente femenina de la CGT, y Santiago Régolo, licenciado en Sociología de la UBA, doctorado en Historia en la Universidad de Salvador e investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón Museo Evita desde el año 2008 hasta la actualidad. Bueno, le doy la palabra a Santiago. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que una alegría poder estar acá. Lo mío va a ser muy breve, así le damos paso a las compañeras. Es simplemente desde el instituto entender la importancia que tiene este cabildo abierto, la posterior renuncia de Eva en este 70 aniversario, para entender precisamente que ese hecho no puede explicarse si no entendemos la relación de Eva con el movimiento obrero. Si uno repasa en ese trabajo intenso de 6 años de vida política de Eva, y uno va a su agenda diaria, su agenda diaria estaba fundamentalmente poblada por su atención y su contacto con el movimiento obrero. Quizás sea algo de lo que no se ha investigado demasiado, no se ha visto demasiado, porque obviamente, sobre todo lo que tiene que ver con su obra social, su vinculación con la politización de las mujeres y la organización de la rama femenina, a veces queda un poco de lado de la cuestión sindical y para nosotros es central. Eva va a establecer en primera medida una continuidad con lo que venía haciendo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, y después establece ciertos rasgos de liderazgo único que van a organizar en gran medida esa relación del movimiento sindical como parte constitutiva del movimiento peronista, y a su vez también en la consolidación de esa rama como una de los ejes principales del movimiento popular que llevó adelante el peronismo. Por eso mismo, cuando uno piensa en ese cabildo abierto, hay que entender que es esa candidatura de Eva, que después obviamente no pudo realizarse, es una candidatura que está propuesta por el movimiento obrero, está propuesta por la CGT y las diferentes organizaciones gremiales, que recién después se institucionaliza a partir del Consejo Superior Peronista, y que en sí
no se especializa, sino después precisamente que los trabajadores, las trabajadoras, el movimiento peronista femenino propone a Eva a que forme parte de esa fórmula presidencial. Por eso, para entender esto, tenemos que ver, primeramente, cuáles fueron los ejes en los cuales trabajó Eva alrededor del movimiento obrero. Sintéticamente, uno puede ubicar tres cosas. Primeramente, su funcionalidad política. ¿En qué? En acciones para profundizar esa correspondencia e identificación con el peronismo, adhesión a ciertas iniciativas del gobierno, poder consolidar lo que va a ser la rama sindical, poder establecer contactos con dirigentes de los diferentes gremios y sindicatos, líneas intermedias para poder promocionar precisamente a esos jóvenes dirigentes, porque vemos también que hay un cambio de dirigencia muy importante durante ese periodo. Luego, en lo que tiene que ver con gestiones y resolución de las demandas del sector gremial, destraba negociaciones, convenios colectivos de trabajo, escalafones, aumentos salariales, es decir, que establece una llave para poder destrabar todas esas negociaciones y poder conseguir muchas de esas conquistas. Acá después las compañeras docentes van a hablar seguramente que muchas de esas conquistas de esos años, el estatuto y demás, Eva, algunas cuestiones tuvo que ver. Y por último, ciertas redes de colaboración conjunta, sobre todo desde su fundación. Cuando se habla tanto de la fundación, hay algo que nosotros siempre remarcamos, es que el principal canal de financiamiento de la fundación es el movimiento obrero, son los sindicatos y son los trabajadores. Y en esa red de colaboración conjunta también, como la fundación, pero las acciones y gestiones de Eva permitieron en gran medida modernizar y consolidar los sindicatos desde otro lugar, no entenderlo solamente como unidad de resistencia, sino como unidades mucho más amplias, culturales, gremiales, sociales, de identidad, pudiendo ampliar sus redes de prestaciones, con sus obras sociales, con sus bibliotecas, con sus centros culturales. Por eso mismo Eva va a ser fundamental en la consolidación de este esquema, en lo que tiene que ver también con la idea de comunidad organizada, donde las organizaciones gremiales son muy importantes, y por eso Eva pasa a ser precisamente la candidata de ese movimiento obrero, pero también la candidata de ese proyecto sindical dentro del peronismo. Dicho todo esto, lo que nosotros queremos traer a colación y más teniendo acá compañeras, mujeres, porque cuando hablaba en los sindicatos y hablaba sobre todo en esos sindicatos que tenían muchísimas mujeres agremiadas, ella trataba de potenciar esa politización de las mujeres, entendía que esa condición, si se quiere, de género femenina se tenía que conjugar con la condición obrera. Y entendía precisamente que esa redefinición de la ciudadanía en términos sociales también se daba en todos esos aspectos. Por eso, cuando ella pedía, por ejemplo, por el sufragio femenino, lo hacía también conjugando con otro tipo de pedidos, por ejemplo, igual trabajo, igual salario, licencias de maternidad, diferentes acciones que estaban directamente vinculadas con la dirigencia de las compañeras dentro de los sindicatos, y ella misma decía que cuando esté al frente ella no solamente va a bregar por el voto y el sufragio y los derechos políticos, sino por todas las conquistas injustamente pospuestas. Por eso ella va a conjugar esos espacios de acción política y eso es lo que lleva precisamente a que hablemos de esa candidata de los trabajadores, de las trabajadoras, de las mujeres y por supuesto en una referente y en una líder política que luego precisamente esa identificación con su liderazgo se tradujo en redes de sociabilidad, en identidades y en praxis política que continúan hasta el día de hoy. Por eso con esta convocatoria y con este aniversario que se cumple y estas consignas que nosotros llevamos adelante con la muestra y con este tipo de actividades y nuestra consigna de el amar es luchar y a qué no renunciamos, es precisamente dar a partir de ese acontecimiento para nosotros trascendental la continuidad de la política en todas las compañeras, entender que Eva, precisamente como cuadro político que era, si bien renuncia a esos honores y al cargo, no renuncia al trabajo, no renuncia a la lucha, y entiende que cualquier aspiración personal no puede estar por encima del proyecto colectivo. Por eso mismo, yo en esta breve introducción es simplemente
Ahora, les pido disculpas, no sé hasta dónde hemos llegado, pero tengo algunos problemitas con internet, estoy hablando seguido con Fivertel, bueno, las multinacionales no funcionan tan bien como nos venden. Pero bueno, es así. Por mi barrio solamente pasa esto pasa con los monopolios, cosas que también hay que romper, y porque también el derecho a la comunicación tiene que ser un derecho un poco más amplio y no monopólico. Simplemente era cerrar, no sé hasta dónde llegué con la explicación, pero no quiero quitarle tiempo a las compañeras, que son las que precisamente continúan este trabajo tan pero tan arduo que no comenzó claramente con Evita, que se vio potenciado con Eva y que de alguna forma continúa en estas compañeras, en todas las trabajadoras y en los movimientos sindicales que son una parte constitutiva y esencial de la Argentina y del proyecto político que por lo menos nosotros defendemos. Así que le paso la palabra a María y luego continuamos. Bueno, muchas gracias, Santiago. Buenas tardes a todos, a todas. Ahí también a mí me está avisando la conexión que es inestable, así que esperemos que podamos arrancar y terminar. Es así, es un derecho humano la conexión también, tenemos que mirarlo desde ese lugar. Sería una de las banderas de Evita, seguramente. Bueno, has hecho una introducción que me ha dejado ahora que decimos, ¿no? Con todos este reconocimiento de Evita, obviamente que en ese papel que tuvo de acompañar a Perón, se involucró muchísimo en la relación con los sindicatos, en la relación con los trabajadores y las trabajadoras, con los queridos descamisados. Pero además reconociendo en ese momento cómo la CGT se conforma como en ese momento en que nace el peronismo en el gobierno. Para recordar, pensar cómo fue ese 22 de agosto, creo que fue un momento que nunca más se repitió, que nunca más, que antes no hubo algo similar, y fue un diálogo de una fortaleza impresionante entre ese pueblo trabajador, ese pueblo organizado, y Evita y el general Perón. Un reclamo del movimiento obrero pidiendo la candidatura de Evita como la vicepresidenta, para reafirmar aún más ese acompañamiento que Evita venía realizando junto al presidente Perón. No en cualquier momento, en el momento en que las mujeres por primera vez iban a poder votar. Esa participación de las mujeres, que ya se había expresado no solamente en el acto del 17 de octubre, sino en muchas acciones sindicales en esa época, pero que además se expresa en esa presencia de las mujeres trabajadoras, de las mujeres de las fábricas que se habían estado movilizando durante toda esa época para ir conquistando derechos, para ir conquistando principalmente el derecho al acceso al trabajo, que hoy es una de las cuestiones que también tenemos que seguir reivindicando como uno de los derechos humanos impostergables. Ese diálogo que se da de un movimiento obrero que quiere intervenir en las definiciones de la política tan grandes como poder decidir la dupla presidencial. Creo que eso también es importante, ese reconocimiento de hasta dónde el sindicalismo había crecido y tenía posibilidades de intervenir en la política, que fue lo que justamente crea el peronismo, esa posibilidad de tener ese sujeto social del trabajador, la trabajadora organizada plenamente a través de los sindicatos. Evita fue una persona que interpeló a dirigentes cuando se oponían a lo que Perón estaba trazando desde sus gobiernos. No puedo dejar de recordar esa visita de Evita a la fraternidad para interpelar en un momento en que habían dispuesto medidas de fuerza. Creo que eso demuestra el tamaño de dirigente que era
esa mujer, actriz, que venía de una familia humilde y que se había podido reconocer como una de las principales actoras en la política de ese momento, que fue además una de las principales actoras de la política en ese momento. Evita es la que establece realmente el sentido de la justicia social, descarta el tema de la caridad, y ahí es donde empieza a aparecer entonces la militancia de las mujeres a pleno en los sindicatos y a pleno también en la política, porque recordar esa plaza, no era la plaza, era la 9 de julio, ese escenario colmado con más de 2 millones de personas participando, teníamos las expresiones de los sindicatos, las distintas banderas de los sindicatos y las banderas del Partido Peronista Femenino. Esas imágenes de las mujeres participando creo que después fueron huella para poder dar un debate incluso dentro de las corrientes feministas que teníamos en nuestro país. Todavía seguimos escuchando Cristina Evita, bueno, nos recordamos con ella también. Si Evita era feminista, y la verdad que lo que existía era un no reconocimiento desde el feminismo de lo que Evita había realizado como mujer y como feminista, que no enarbolaba esa bandera, pero que había generado, había garantizado las reivindicaciones de las mujeres de la época. El acceso al derecho al voto, el acceso a la participación, que no era solamente en los partidos que en esos momentos tenían la hegemonía política, sino justamente en el peronismo, que venía a irrumpir en la política de nuestro país y que venía a irrumpir de la mano de los trabajadores y trabajadoras organizadas. Creo que esa es la relación de Evita que nos deja en una vida que la verdad, poder recordarla es algo que nos tiene que seguir enorgulleciendo, poder leer sus libros, poder leer lo que ella realmente pudo generar en nuestro país, poder recorrer incluso el museo, ya que estamos hablando desde este espacio, y ver lo que había realizado para aquellas mujeres solas que tenían que pelear contra lo que la sociedad les imponía de marginalidad y de desentendimiento de los problemas que podían estar padeciendo. Bueno, es Evita que vino a traer otra mirada a la función de la mujer en relación a las problemáticas que la mujer tenía que estar encarando, y que la pone de lleno como la mujer política en nuestro país. No era solamente la compañera de Perón, sino que era la mujer política, la mujer que podía discutir, la mujer que también se enojaba, la mujer que imponía la política que se estaba tratando de abrir, con todo lo que significaba en ese momento el poder económico, los militares y todos los que en esa misma etapa estaban ya anunciando una intención de desestabilizar el proceso que se estaba viviendo. Esa era la Evita que nos marcó y que creo que todavía necesitamos traerla desde la historia para que las juventudes puedan abrazar esa figura de Evita que fue tan revolucionaria en nuestro país, desde los distintos lugares, desde el sindicalismo, desde la política y desde el rol de la mujer como mujer que no solamente pelea por su lugar, sino que además solidariamente generó organización y generó respuesta a las necesidades que en ese momento tenían las mujeres y que tenía el resto de los trabajadores. Bueno, esa Evita me parece que recordarla en nuestras vidas. Yo traigo siempre un diálogo que mantuvimos, porque además ahora que justamente estamos recordando los 35 años de la conformación del SUTEBA, el sindicato al que pertenezco, cuando hablamos entre mujeres sindicalistas, yo siempre traigo un diálogo que tuvimos con Mari Sánchez, varias compañeras, mientras estábamos tratando de conformar el estatuto que teníamos que aprobar en el Congreso Constitutivo. Y recuerdo que alguien dijo, bueno, pongamos la Secretaría de la Mujer, desde el peronismo, desde lo que significaba ese legado que nos traía, que nos dejaba Evita. Pero Mari dijo, no, yo quiero ser la secretaria general.
vamos a pelear primero por la Secretaría General. Bueno, hoy en el SUTEBA tenemos la Secretaría de Géneros y Diversidad Sexual, y codo a codo con el resto de las mujeres vamos avanzando en las conquistas que necesitamos todavía, a pesar de la paridad. Queremos estar en ese lugar que planteaba el 22 de agosto, en el lugar de la definición de las candidaturas. Ahí también, como mujeres y mujeres organizadas sindicalmente, queremos estar. No es solamente la posibilidad de participar en las listas, sino que lo que queremos las mujeres y las mujeres sindicalistas es la posibilidad de estar en el lugar donde se definen cuáles son las candidaturas en esa lista de paridad, tanto las de las mujeres como las de los varones. Poder estar en los lugares de las definiciones, en este otro paso que seguramente se va a dar también en la CGT, para que las mujeres sindicalistas tengan la oportunidad de estar también en los lugares donde el movimiento obrero decide las políticas del sindicalismo. Creo que estos son los pasos que vamos viviendo en estos momentos, que son muy importantes, y traer la memoria de Evita en este año electoral también es traer esa mujer que dijo esta frase tan intensa: renuncio a los honores, pero no renuncio a la lucha, ni renuncio al trabajo, que se expresó después en una audición radial, porque ese mismo 22 de agosto era imposible rechazar la postulación que el movimiento obrero traía esa 9 de julio con tanta fuerza. El reconocimiento de que no solamente son las ambiciones personales, no solamente son las ambiciones de determinados sectores, sino que tenemos que tener una mirada bien amplia para poder definir la política, también me parece que es algo que nos deja como enseñanza Evita en ese 22 y en ese 31 de agosto. Bueno, dejar el saludo, sé que van a continuar compañeras también con una experiencia sindical y una experiencia política tremenda, así que un saludo para quienes siguen, para Patricia, para Karina, a Manuela, a Alicia, que me han invitado además a participar de este panel que la verdad me enorgulleció. Un abrazo para todas y todos. Muchísimas gracias, María. La verdad, impecable, y bueno, en nombre del instituto, y obviamente me arrojo el honor de agradecerte, y bueno, muy contentos y contentas porque formaste parte de este panel, y obviamente el recuerdo de Eva, sobre todo de mujeres sindicalistas, para nosotros era fundamental. Te agradezco enormemente, y ahora vamos a darle la palabra a Patricia. Así que te dejamos para que... Gracias, Santiago. Bueno, yo también estoy con algunos problemas de conexión. Parece que es generalizada la cuestión, obviamente, así que por ahí nos quedamos medio congelados. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí la invitación a este panel. Amamos mucho al Museo Evita, y yo personalmente quiero enormemente a mi compañera de banca, Cristina López Rodríguez, y a todas las compañeras que integran el museo. Es atrapante todo lo que están haciendo. Bueno, yo estoy en Santa Fe, así que desde acá les digo que, bueno, todos sabemos, me da mucha alegría verte, María, y te extraño enormemente. Participamos de espacios en común, pero bueno, la pandemia nos ha... a mí digamos, todos sabemos que la figura de Eva trascendió todos los tiempos posibles, todos los espacios posibles, increíblemente trascendió todo eso, pero nos dejó un legado que a mí particularmente me atrapa en su consideración como mujer militante. A mí me enamora mucho esa figura de Eva como una mujer que militaba, ¿no? Digo esto, aunque pueda parecer un concepto simple, porque no debe haber sido sencillo ser mujer militante en los años 40,
donde efectivamente todo el poder estaba concentrado en los varones, y no sigue siendo sencillo para las mujeres ser mujeres militantes, porque recaen sobre nosotros algunas responsabilidades, como las tareas de cuidado que nosotros queremos compartir, pero que siguen recayendo en nosotras, y entonces tenemos varias militancias y varias actividades a la vez, digamos, ¿no? Tareas de cuidado, el trabajo, formal o informal, pero trabajo al fin, y además dedicarnos a la militancia política, gremial, social y demás. Y Eva las instaba a las mujeres a que militen, a que participen del Partido Peronista Femenino, a que afilien, escuchar esas historias de afiliación, de registro de datos, de acompañamiento de mujeres que tenían necesidades para atender y demás. A mí me resulta fascinante, pero sobre todo pienso qué difícil debe haber sido para todas esas mujeres encarar esas tareas, que deben haber tenido la reprobación de los varones en general, porque en esa época las mujeres teníamos que estar en nuestros hogares, dedicándonos a la casa y a los hijos e hijas. Por lo tanto, romper ese molde me parece que debe haber sido durísimo, dificilísimo, pero es extraordinario pensar que Eva pudo romper esas estructuras. Y bueno, y cómo va dejando todo su legado, como bien decía María, ¿no? Una mujer que viene del campo popular, que venía de un pueblo, de una familia humilde, que se atrevió a ser actriz, y que como actriz también estaba de alguna manera sindicalizada y le imponía a sus compañeros y compañeras, sobre todo de los radioteatros, reclamar salarios más dignos. Digo, ¿no? Esto pensado es enorme, digamos, porque ahora vemos que es más natural y más sencillo reclamar, pero en esa época debe haber sido muy difícil. Y bueno, esa fuerza de Eva, que derrota el tiempo, que derrota todos los parámetros, que derrota con miles de prejuicios, evidentemente es un precedente importante para lo que hoy somos las mujeres sindicalistas y para lo que hoy las mujeres trabajamos en el campo nacional y popular, en las organizaciones políticas, en las organizaciones gremiales, en las organizaciones sociales. Hemos avanzado, sí, es cierto, hemos avanzado, porque de aquel voto femenino por el que peleó y luchó Eva, pasamos después de muchos años a reclamar por el cupo femenino, y hoy ya hablamos de paridad. Es decir que, bueno, costó décadas, pero fíjense cómo vamos avanzando. Hoy reclamamos paridad. Pero a pesar de tener leyes paritarias, a pesar de la infinidad de proyectos en la Cámara de Diputados, y en el Senado inclusive, que reclaman paridad en los medios, en los sindicatos, en las organizaciones políticas, en las cooperativas, en las empresas, en cuanto a organización civil haya en nuestro país, a pesar de ese reclamo de paridad, hoy las mujeres seguimos reclamando cuestiones que tienen que ver con decisiones que siguen siendo de los varones. En estas épocas electorales son los varones quienes siguen encabezando las listas, son los varones quienes, la mayoría siguen conduciendo las organizaciones gremiales, son los varones quienes siguen participando de las tomas de decisiones importantes en los gremios. Yo, especialmente de los gremios, bueno, todos saben que las mujeres en los sindicatos estamos reclamando equidad, paridad, que de alguna manera tiene que ver con esa justicia social que reclamaba Eva y que decía que estaba en manos fundamentalmente de las mujeres. Lamentablemente, solo el 18% de las conducciones nacionales de los gremios están ocupados por mujeres. Y de ese 18%, casi el 80%, las mujeres ocupan las secretarías de alguna manera feminizadas,
es decir, las secretarías de género, de la mujer, la Secretaría de Acción Social, las secretarías administrativas, pero nosotros queremos participar en las secretarías donde se toman las decisiones gremiales importantes, es decir, nosotros queremos ser secretarias gremiales, secretarias adjuntas y secretarias generales. Qué hermosa esa anécdota que cuenta de Mari Sánchez, realmente en la CGT. Yo en la CGT Regional Santa Fe nunca quise estar en la Secretaría de la Mujer, porque en realidad es una decisión de los varones de encasillarnos en ese ámbito y no poder participar en otros. Esto es como decir, bueno, dedícate a la Secretaría de la Mujer y ahí no molestes, porque de lo otro nos dedicamos nosotros los varones. Entonces, me parece que estamos dando una lucha importante, las mujeres en ese sentido, pero queremos romper también, como lo hizo Eva, queremos romper esos moldes y queremos participar fundamentalmente de las tomas de decisiones. Creo que las mujeres tenemos que imponer en los gremios una agenda feminista, es decir, una agenda que tenga que ver con los derechos de las trabajadoras, porque si no somos nosotras quienes reclamamos en los convenios colectivos y en las discusiones paritarias derechos y ampliación de derechos para las mujeres trabajadoras, es difícil que puedan reclamarlo los varones. No quiero decir que nadie lo reclame, pero me parece que somos las mujeres las que tenemos que reclamar fuertemente la ampliación de licencias por maternidad, lo que estamos haciendo en la mayoría de los gremios, las licencias por violencia de género. Me parece fundamental que las mujeres estemos trabajando esas cuestiones, y también queremos, además de participar en la toma de decisiones, queremos participar en las discusiones en los convenios colectivos de trabajo y en las mesas paritarias, y ahí también queremos paridad, queremos varones y mujeres. Creo que la gran deuda de los sindicatos hasta ahora es la inclusión de las diversidades. Yo tengo esperanzas de la aprobación del cupo laboral trans que hicimos este año en la Cámara de Diputados, haya inclusión verdadera de las diversidades en el mundo laboral y por lo tanto se puedan sindicalizar y por lo tanto al sindicalizarse puedan ingresar en las conducciones de los sindicatos. Es mi sueño, permítanme soñar, yo espero y soy optimista de que podamos avanzar en esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, me parece que nos estamos dando una lucha importante que efectivamente nació hace muchos años, pero que ha avanzado más profusamente, más intensamente en estos últimos años, cuando las mujeres desde los sindicatos, de las organizaciones políticas, decidimos claramente avanzar en la ampliación de nuestros derechos, y obviamente los gobiernos nacionales y populares, como fueron los 12 años de Néstor y de Cristina, y como es nuestro actual gobierno que encabezan Alberto y Cristina, los gobiernos nacionales y populares son campo fértil para que especialmente las mujeres podamos trabajar en la ampliación de derechos. Y me parece que Eva es esa guía que permanentemente marca el camino, ¿no? Y me parece que las mujeres nos referenciamos en ella, nos reflejamos en ella en un montón de situaciones que nos tocan vivir, y me parece que por ahí es la cosa, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que seguir reclamando fuertemente participación para todas y para todos, y para esto tenemos algunas estrategias y algunos elementos importantes que solamente los nombro, digamos, como para titularlos. La capacitación de la ley Micaela nos impone formarnos en perspectiva de género y en violencia de género, fundamentalmente porque los femicidios no cesan y las violencias contra las mujeres no cesan. Y también lo hacemos en el mundo gremial, porque en los gremios también hay violencia hacia las mujeres, y no solamente tienen que ver con el maltrato. Cuando no nos permiten participar, cuando tenemos que pedir permiso para hablar, para participar o para hacer actividades en los gremios, claramente nos están violentando.
Un segundo elemento que me parece que es importante para trabajar estas cuestiones es la capacitación en el convenio 190 contra la violencia laboral. Tenemos que trabajar fuertemente en la capacitación, en la formación. Cuando hablo de capacitación y de formación, hablo de mujeres y de varones. Nunca solas las mujeres, nunca solos los varones. Pero más allá de la formación, yo creo que lo que tenemos que promover son los espacios de debate, son los espacios de discusión. Me parece importantísimo empezar una capacitación sobre violencia de género con algún experto, alguna experta, alguien que querramos escuchar. Obviamente tenemos infinidad de compañeras y compañeros que conocen el tema y nos pueden capacitar, pero también hay que darse el debate. Tenemos que sentarnos, mujeres y varones, a decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos sentimos violentadas? ¿Por qué nos violentan? ¿Por qué se nos impide la participación real, que es una forma de violencia? Y me parece que en esos debates, en esa discusión, en ese debate, es donde podemos avanzar hacia una política, hacia una actividad gremial, hacia un gremialismo más justo, con más equidad, con más solidaridad, con una perspectiva, con una mirada de mujer, con una mirada de género que nos va a hacer más justos, más solidarios, más equitativos, y en definitiva mejores gremios, en definitiva mejores partidos políticos, en definitiva mejores personas. Bueno, hasta acá más o menos me parece que puede ser para seguir después debatiendo. Reitero mi agradecimiento profundo a la invitación. Me gustan estas tardes que uno pueda compartir y debatir con compañeras y compañeros que no sabemos del mismo palo. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Patricia, la verdad, impecable. Y ahora vamos a pasar con la última disertante, con Karina. Así que cuando quieras, Karina, ya te dejamos el espacio, el lugar para que comiences. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad que estas fechas especiales, ¿no? Que uno como que se detiene y va recordando y haciendo memoria, además todo lo que sumaron ustedes sobre la compañera Eva Perón, uno se emociona porque yo a veces digo cómo me hubiese gustado haber estado en esos tiempos para conocerla, para verla y para, ¿no? Y sentirla diferente, más allá que uno hoy la siente, pero poder estar, palpar lo que realmente era Evita. Creo que con el discurso que hace ella, esto que nombraba bien Santiago, que decía que no renunciaba ni a la lucha ni al trabajo, sino a los honores, creo que ella abre un camino muy importante para nosotras como mujeres, ¿no? No abandonar ni la lucha, que ella nos abrió ese camino, ni el trabajo, y hoy todas las organizaciones sindicales creo que tenemos la responsabilidad de llevar esa bandera y hacerlo por nuestras compañeras, por nosotros mismas como mujeres y por nuestras compañeras a quienes representamos. Hoy nosotros tuvimos a la mañana, lo comparto y lo celebro, es parte creo de lo que uno va aprendiendo, de los mensajes de los distintos mensajes que deja Eva. Hoy nosotros firmábamos un convenio con la FADEA, dándole la posibilidad a las trabajadoras nuestras de poder hacer los cursos gratuitos y poder subirse a un camión y aprender a manejar un camión y poderlas nosotros, bueno, tener la responsabilidad como organización de poderla conseguir ese trabajo en alguna empresa de chofer de camión, como también como clarquista. Así que creo que de eso se trata un poco la lucha de Evita, lo que nos ha enseñado, y de la justicia social que hace que todos nos pongamos hoy en pandemia y ayudar a un gobierno peronista de poder salir a las calles y estar con los que más necesitan, con las ollas, con ropa, con lo que tengamos a nuestro alcance y podamos ayudar a los que hoy más necesitan, se quedaron sin trabajo y están pasando una situación muy, muy fea. Creo que eso es parte del peronismo y parte de lo que nos ha enseñado Eva y parte de lo que tenemos que seguir
con esa bandera, y hoy es lo que todas las organizaciones tenemos como obligación. Y tenemos también la obligación, como decía bien la compañera Patricia, bueno, para esta justicia social y seguir reclamando la participación, no solamente dentro de las organizaciones, también, sino en la política. A mí lo que más me encanta de Eva, ese carácter que tenía, y cuando con convicción llevaba su discurso y se paraba frente a alguien y trataba de defender lo que ella creía que era necesario para los trabajadores, y lo defendía, y así lo llevaba adelante. Y creo que eso es lo que hoy necesitamos las mujeres, de aprender de esa Eva y pararnos así dentro de las organizaciones para seguir conquistando espacios dentro de ella. Y en la política, bueno, está costando a muchas mujeres, y creo que mujeres que por muchos años han militado y se han formado y la siguen peleando de alguna forma y siguen quedando fuera de esto, ¿no? Del peronismo y de estas listas que a veces son necesarios. Yo creo que es muy necesario que el movimiento obrero esté dentro de las listas, porque somos nosotros los que sabemos también discutir y defender a los trabajadores. Hoy nosotros defendemos dentro de las organizaciones sus salarios, las actividades, y defendemos los puestos de trabajo, pero también creo que tenemos que ser fuertes y tenemos que estar dentro de esa lista para poder discutir políticas y poder seguir defendiendo la fuente de trabajo cuando llega una ley contra los trabajadores, y poder defenderlas ahí adentro también, ¿no? Del Congreso, donde se toman esas decisiones tan importantes que a veces van contra las organizaciones sindicales y contra los mismos trabajadores. Así que creo que hoy hay que celebrar este encuentro, hay que felicito a los compañeros y compañeras del museo, los felicito por esta oportunidad que nos dan a todas de poder conocernos e interactuar de alguna forma, más allá que sea por Zoom. Es una modalidad nueva que nos tenemos que acostumbrar, pero bueno, celebro también eso, y me sumo también a la lucha de muchas compañeras que las distintas organizaciones le ha pegado esta pandemia y la están pasando mal. Y felicito a la compañera María, como decía también, que esa compañera no se conformaba con esa secretaría, y sino peleó por la Secretaría General. Así que felicito. Nosotros también tenemos, en el sindicato de camioneros, tenemos una secretaria general, que es de la compañera de Mar del Plata, llamada Eva también, así que es muy importante la conducción, creo, de las mujeres que muestren su capacidad y que lo saben llevar. Así que, bueno, nada más, muchísimas gracias por esta invitación y felicitarlos por esta organización. Muchísimas gracias, Karina. Ahora, antes de pasar a si hay alguno o alguna que tenga alguna preguntita, yo quería rescatar algunas de las cosas que dijeron las compañeras brevemente, ¿no? Ahí recién Karina hablaba de conducción, ¿no? Y claramente Eva fue una gran conductora de esas políticas y precisamente de esos proyectos, a tal punto que es ni más ni menos que la candidata que proponen las organizaciones gremiales sindicales y la CGT para que acceda a un puesto ejecutivo. De hecho, Pedro Otero, que era un dirigente de la Unión de Obreros y Empleados Municipales, decía, la que estaba día a día con nosotros era Eva, la que hablaba con nosotros era Eva, y nuestros problemas los conocía Eva. Por eso nosotros teníamos que elevarlo, la teníamos que potenciar, y quien tenía que proponerlo era la CGT, y por eso se le dio ese poder por parte de las organizaciones para que la CGT sea quien proponga la candidatura de Eva. Hablaban también de, me decía Patricia, también lo dijo María, ¿no? De esto de tener ese espacio para definir candidaturas, ese espacio para definir espacios, y estar precisamente en esos lugares de toma de decisión. Y con la consolidación de las ramas, la rama partidaria, ¿no? La rama política, la rama sindical, la rama femenina, esa división en ramas que hace el peronismo a partir del año 49, Eva tiene incidencia directa en dos, en la rama femenina y en la rama sindical. Es decir, que de las tres ramas, Eva tenía incidencia directa y tenía poder sobre esas dos ramas, y eso también le permitió
acceder a muchos compañeros y compañeras a esos lugares a través de EVA para poder poner candidatos. Por eso cuando vemos la confección de candidaturas en las elecciones del 51, en las elecciones del 53, en las elecciones del 55, tanto a nivel nacional como provincial, vemos que cada vez más aparecen, no solamente compañeras del Partido Peronista Femenino, sino también gente proveniente de los sindicatos y compañeros y compañeras delegadas y dirigentes sindicales. Esas experiencias las vemos, por ejemplo, tanto en La Pampa como en el Chaco, en donde ahí se cumple esa división tripartita de las ramas, donde tenemos distribuidos equitativamente 1/3 de mujeres, 1/3 de dirigentes sindicales y 1/3 proveniente del campo político. Por eso mismo, cuando hablamos de conducciones y cuando hablamos de la posibilidad de disputar esos espacios de poder y sobre todo poder canalizar esas demandas de los trabajadores y de las trabajadoras a través de las organizaciones sindicales, EVA es una figura fundamental y estamos hablando de una conducción, de un movimiento obrero en un momento particular de la Argentina, de una mujer que apenas en ese momento tenía 32 años. Todas esas cosas hacen de EVA una figura única y más allá de su renuncia por un sinfín de factores, yo al que menos adscribo es al de la enfermedad. Yo creo que en realidad las razones son políticas, no tiene que ver tanto la enfermedad de EVA para definir esa renuncia, pero más allá de esa renuncia, la lucha no mermó, la lucha continuó, el proyecto político del peronismo continuó y sobre todo esa tenaz lucha de EVA abrió la puerta a miles de compañeras, de compañeros, y a poder darle continuidad a este proyecto político, nacional, popular, y una identidad obrera y peronista. Yo en este momento abro a quien quiera hacer alguna pregunta o quiera hacer algún comentario. Podemos tomar 2, 3 preguntas para cualquiera de las disertantes, o si alguien quiere hacer un comentario, abrimos ahora, lo pueden escribir por el chat, lo leemos, o bien abren el micrófono y comenzamos con esta pequeña ronda de preguntas, dudas, o de algún comentario o aporte que quiera hacer cualquiera de los que están aquí en este salón de Zoom. Que no les gane la timidez. No hay consultas, no hay algún tipo de pregunta o algún tipo de aporte a cualquiera, a Patricia, a Karina. Si no, podemos hacer Hola. Sí. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien. Me parece, agradezco a los organizadores, les agradezco a los disertantes, porque, o sea, los escuchaba y decía, pucha, Eva actuó en un momento que estaba como la figura de la mujer totalmente tapada por la figura del hombre, y ella supo sobreponerse a eso y actuar, y me corre frío por el cuerpo pensarlo hoy, a pesar de los 27 grados, de decir qué valentía y qué fortaleza inmensa ha tenido, que muchas veces, a mí por ejemplo me pasó ayer un episodio de violencia verbal laboral a través de un teléfono, y digo, ¿y Eva qué hacía? O sea, la reflexión mía hoy quizás sea, no digo banal, pero no de una relevancia, pero la figura de ella defendió a la mujer de tal manera que uno dice, necesitaríamos muchas mujeres como ella, necesitaríamos ser más unidas para luchar contra esto que es la bajada de línea
del hombre como el rector de la vida de los seres humanos, y sabemos que las mujeres podemos muchas veces llegar a acuerdos mucho más pacíficos, no obstante, no por ello menos inteligentes y de una gran lucha. No sé si digo pavadas, pero les agradezco profundamente porque me reconcilian con la vida, me reconcilian con mi ser como mujer, y les quería pedir si hay algún enlace como para que me brinden o nos brinden bibliografía como para leer de la vida de Eva, más allá de los libros que una ya conoce, pero aquellos análisis, porque hoy le escuchaba a Patricia, le escuché a María, la escuché a Moyano, y me parecen personas maravillosas que tienen que estar a la cabeza de las acciones para que estemos todos mejor. No sé, es mi aporte pequeño, pero les agradezco profundamente. Muchísimas gracias. Sí, para bibliografía, consulta y demás, podés meterte en la página del museo, del instituto, ahí están los mails de contacto y demás, y ahí te contestaremos con bibliografía, con material y demás, y de hecho, bueno, puedo anticipar que en breve también vamos a estar editando a través del instituto una selección de discursos de Eva ante sindicatos y directamente relacionados con el mundo gremial, sobre todo para poder recuperar esa parte de Eva, ¿no? Así que, bueno, todo este material claramente está disponible y cuando quieras nos escribís y te pasamos material y te recomendamos bibliografía de Eva para cualquiera de los rubros para donde estés rumbeando, digamos. De eso tenemos de sobra. Bien, si podés ponerme la dirección de mail donde podés escribir, o es el instituto o el museo. Sí, en la página web del museo, ahí yo ahora la escribo. Si es museoevita.org.ar, ahí en la página del museo vas a encontrar los diferentes mails de contacto. Y a eso después lo vemos. Muchísimas gracias. Me parece, o sea, es muy bueno escucharlos, porque, o sea, hay un tránsito del cuerpo por toda esa vivencia de Evita, pero también está bueno poder nutrirse a través de la literatura de la vida de esta gran mujer. Gracias. A vos. Y además, bueno, siguen apareciendo todo el tiempo archivos de Eva, así que es como inagotable todas las aristas de esta incomparable compañera que, bueno, en 6 años de intensa lucha política abrió todo un mundo, ya. Ahí, Lau, ¿vos estabas levantando la mano? Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Primero felicitar a la exposición de las compañeras, y ahora también en función de lo que planteaba Armenia. Decir que hay unas cuestiones, porque siempre está la imagen como que Evita encaró esto sola. O sea, que Evita surgió sola y lo encara sola como mujer en ese momento. Y la verdad que Evita es un emergente de la lucha de muchas mujeres, que además forma parte de un movimiento político que no solo dio espacio a las mujeres, sino que convocó a las mujeres a la participación política. Entonces Evita encabeza la lucha de todas esas mujeres. Dentro del movimiento obrero, creo que después, en el transcurso de la historia de lo que nos ha pasado como argentinos, las mujeres hemos vuelto a quedar relegadas dentro de esas organizaciones de poder. Incluso dentro de esas organizaciones de poder se nos dio o acción social, o las que estaban más vinculadas con el cuidado del otro, y no con la dirigencia, con los espacios de decisiones políticas serias. Y eso también tiene que ver con una mirada que hubo después sobre Evita como Evita hada madrina, Evita buena, y solo estudiamos la faceta de Evita dentro de la fundación, que fue una obra gigantesca, pero esa obra gigantesca se sostuvo también con el aporte fundamental y el trabajo fundamental de los trabajadores y trabajadoras.
Lo que tenemos que rescatar hoy como mujeres es que Evita, como bien lo decía Santiago, yo trabajo en el instituto, somos compañeros del área de investigación con Santi, pero lo que tenemos que rescatar hoy es esa figura política que es Eva, en todos los aspectos, no solo en el ámbito social, también es en discutir en las mesas paritarias, en enfrentarse en una huelga a los dirigentes, y no se para ahí como la mujer del presidente, sino que se para como una militante política. Entonces, dentro de los gremios, los espacios que tenemos que disputar las mujeres, y cada vez más, es dentro de las del secretariado, en las secretarías que definen políticas, como la Secretaría General, las secretarías de organización, las de finanzas, o sea, tenemos las mismas capacidades, y eso se logra acompañando a las mujeres dirigentes, que también, hoy tuvimos acá la exposición de un montón de dirigentes, que por qué no acompañarlas a que sean las que encabecen esos sindicatos, pero teniendo a Evita como referencia también. O sea, Evita es parte de un movimiento político que nos convoca en pie de igualdad, y que ella fue la máxima expresión que tuvimos. Y rescatarla desde ahí, creo que es la parte que nos falta, porque también la hemos empezado a rescatar desde otro lado, desde lo maternal, desde el cuidado, que está bien, también fue eso, pero también fue un ser humano que es, incluso hasta esas decisiones políticas, forzaron la renuncia, o la llevaron a renunciar a esa candidatura que pedía el movimiento obrero y el partido peronista femenino, o sea, las mujeres del país y los trabajadores y trabajadoras de este país. Era ese aporte nada. Sí, pero gracias, perdón, ¿no? Pero sí. También me parece que las exposiciones, o lo que han demostrado las compañeras en sus exposiciones, hicieron, o sea, agigantar la figura de Eva, pero también en esa transmisión que ella hizo hacia la mujer, porque ellas están tomando una posta que no muchas mujeres tomamos y que es tan necesaria en la vida política y sindical hoy de nuestro país. Me parece, ¿no? Capaz que es una tontera lo que digo, pero me parece que... Yo me refería a que necesitamos muchísimas compañeras más, y no dejarlas solas. O sea, no es una decisión de 4 mujeres o 5 o las que fueran que encabezan, sino acompañar ese proyecto. En muchos sindicatos, por suerte cada vez más, hay mujeres que son, pero si nos ponemos a contar cuántas secretarias generales tenemos, somos pocas en relación a los varones. ¿Y cuántas de esas mujeres están en la comisión directiva de la CGT, por ejemplo? A eso me refiero, que hay que ir creciendo en esos espacios de decisiones de poder, no enfrentando a los varones, sino en pie de igualdad, porque aparte, la ampliación de derechos que nos incluyen nos beneficia a todos, a mujeres, a varones y a todos los géneros. Bueno, ahí simplemente ahí, Karina, ahí te paso la palabra. Una cosita que dijo Lau acá, que para nosotros también es fundamental, esto de no escindir los espacios políticos en los cuales trascendió Eva y que están directamente vinculados con el sindicalismo y con el movimiento obrero. Si hablamos de la fundación, por ejemplo, en el estatuto de la fundación, si ante la ausencia de Eva y demás, la conducción de la fundación quedaría a cargo de un consejo directivo donde 4 de sus miembros de ese consejo directivo son de la CGT. Y la CGT en sus circulares, cuando pide los aportes a la fundación, dice: nosotros lo hacemos no solamente en calidad de beneficiarios, sino de dirigentes de esa fundación. Es decir, que estaban directamente relacionados con la fundación y que la fundación estaba directamente asociada con la consolidación también de lo que son las prestaciones sociales de los sindicatos, porque son muy, pero muy importantes, es una parte muy importante del movimiento obrero organizado en este país, y si estamos hablando precisamente en estos contextos de pandemia y demás, las obras sociales y las prestaciones sociales y las prestaciones médicas y sanitarias que dan los sindicatos son fundamentales, y en este país gran parte de esas prestaciones se hace a través de las organizaciones gremiales. Entonces también era consolidar ese estado social a partir de esas organizaciones, y la fundación colabora con ese objetivo. Perdóname, Karina, te paso la palabra.
Está bien. No, quería un poquito comentar la mirada que uno tiene, o por lo menos la visión y la mirada, como uno mira a Evita. Uno la mira como mujer combativa, como mujer revolucionaria. No, uno no tiene esa mirada de Evita buena, Evita que tenía pena por el pueblo, sino esa Evita que se para frente a esas necesidades y sale a pelear. Y nosotros, alguien una vez dijo, de la conducción nuestra, dice, hay dos clases de dirigentes. Está el dirigente que es elegido por los trabajadores y está el dirigente impuesto, está el dirigente que lo imponen. Entonces, nosotros tenemos a Evita como la dirigente que lo eligió el pueblo, no como una dirigente que fue como María Teresa Calcuta, que hacía otro tipo de obras, pero Evita llamó a los descamisados, a los trabajadores, y puso la camiseta de ellos y salió a pelear por los derechos de los trabajadores y el derecho del pueblo, que no haya necesidad, y entendía la necesidad sabiendo del lugar de donde venía ella. Uno tiene esa mirada y cree que tiene, y yo por lo menos creo y siento la necesidad, la obligación de llevar esa bandera, levantar esa bandera por todas las compañeras. Hoy me toca a mí representar a mis compañeras, pero en realidad uno lo hace con todos los trabajadores. Uno es dirigente porque es elegido por los trabajadores, no es impuesto. Entonces, cuando uno habla de Eva Perón, habla de esa Evita que la elegimos todos, y hoy yo la sigo eligiendo como ejemplo de vida de mujer, y copio esas acciones, y las sigo adelante esas acciones, porque son acciones verdaderas, son acciones sinceras, son acciones que me parece que la gente acompaña, necesita, son acciones que se entienden como necesidad de la gente y no como prioridad hablando de lo individual, sino de lo general en la sociedad, como pueblo, ¿no? Uno tiene esa mirada de Evita y no solamente esa mirada de mujer buena, mujer, porque nosotros la conocemos como esa Eva luchadora, peleadora, que se enfrentaba a los poderes, como dijo la compañera Patricia, a los poderes económicos, se enfrentaba a los gorilas, se enfrentó a un montón de cosas que, como decía bien María, hoy ya está todo armado, hoy ya está todo, nosotros tenemos que continuar con eso, pero la que se puso todo eso al hombre fue ella. Sí, por supuesto, con su equipo de trabajo, sí, por supuesto, con todos los compañeros y con todo lo que en ese momento le eligieron y le dieron la fortaleza para seguir haciéndolo. Uno tiene esa mirada, quería aclarar eso un poco para que no creemos que miramos como una Eva que lo que decía recién la compañera, ¿no? Sí, perfecto, Karina. De hecho, para nosotros la Eva es la Eva del 1 de mayo del 52, es la Eva que dice las cosas que se tienen que decir, es la Eva que se peleaba contra los poderes concentrados y que no se guardaba ninguna, ¿no? Las cosas que tenían que decir se decían y a los poderes que había que enfrentarse los enfrentaba. Natalia, discúlpame, ahora te paso la palabra. No, buenas tardes. Gracias, Santiago. Sí, bueno, me desconecté un rato y me volví a conectar. No, soy estudiante de la carrera de Historia. Más allá de estar estudiando, o sea, es como mi culminación y formación de lo que es la carrera, porque bueno, desde los 10 años... es como que, a ver, lo voy a resumir en una sola palabra. Vengo de cuna peronista y de la primera hora. Así que toda mi vida fue en la casa de mis abuelos Eva, y bueno, y el legado soy yo, de mi abuelo. Que coincido con vos primero, Santiago, que Eva no renuncia por motivos de salud, sino por presiones políticos y eclesiásticos de la época. Ya vamos a ver después que en septiembre, el 28 de septiembre, la intentona golpista de Menéndez
si bien recuerdo Menéndez, en esta altura se me está mezclando todos los nombres y apellidos, perdón, y que también coincido con Karina, que si bien en muchos aspectos a Eva la vemos como una persona revolucionaria, fue la política que no tuvo poder, el político que no tuvo poder y que tuvo poder en las urnas, digo, no estoy hablando de otra cosa, sino que bueno, y que en que en realidad que fue la política que elegimos, se eligió en muchos aspectos, en, eh, no me sale la palabra, perdón, pero bueno, fue el político o la política, como quieran llamarle, del pueblo, no elegido constitucionalmente, porque en ese momento no se podía votar, sino un año ya después, pero vemos que, bueno, que Eva fue la que llevaba más allá las negociaciones en los paros, vamos a ver en los paros de los ferroviarios y de todas esas épocas, ¿no? Y bueno, fue la que luchó a la par de Perón y a la que ella quiso luchar a la par, que la mujer luchara a la par del hombre, ni al costado ni atrás de él, sino cabeza a cabeza. Así es, Natalia. Ella era, bueno, poder sí tenía, pero ha demostrado que el verdadero poder político no lo otorga un cargo, sino que lo otorga precisamente esa cuestión. No hablaba de poder como No, por eso te ahora, decía, no tenía que ver directamente con la posibilidad de una elección, sino que el poder estaba en otro lugar. Nosotros vamos a ir cerrando. Le doy un minutito, 2 minutitos a Patricia, Karina, si quieren cerrar, quieren hacer un último comentario y ya vamos cerrando la actividad. Bueno, decirles que comparto absolutamente todo lo planteado, comparto absolutamente con Karina este planteo de que no tenemos que romantizar ninguna figura que tenga que ver con la lucha de las mujeres, porque eso es lo que nos hace retroceder, digamos, ¿no? Y en los gremios se instala mucho esto, ¿no? Es decir, el otro día escuchaba en un Zoom que alguien decía, dicen que las mujeres en los sindicatos tenemos que ser distintas al resto de las mujeres, en definitiva eso quiere decir parecerse más a los varones. Y nosotros queremos tener nuestro perfil propio, digamos. A mí me parece que tenemos que seguir avanzando en esto. La virtualidad creo que nos ha dado la posibilidad de encontrarnos con compañeras y compañeros que no conocemos e incluso ser más federales y escuchar a las mujeres y a los hombres de nuestro interior profundo. Y me parece que eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Seguir en la lucha, en la batalla, para ampliar derechos, fundamentalmente. Muchísimas gracias por la invitación, un honor para mí participar y ojalá podamos estar presencialmente pronto recorriendo ese bello museo, que ya le he prometido a tantos compañeros y compañeras que vamos a ir, que no sé qué cantidad vamos a hacer en algún momento, pero para recorrerlo nuevamente y disfrutar de esa historia inolvidable que fue la compañera Evita. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia, y por supuesto, más que bienvenidos y bienvenidas al museo cuando se pueda, pero están más que invitadas. Karina. Acá estoy. Bueno, nada, también agradecer, felicitarlos por este encuentro y cerrar con 2 frases. Una que decía recién la compañera, la estudiante de historia, que bueno, que Eva, la gran enseñanza que nos dio Eva fue trabajar codo a codo con Perón, con un hombre, y que se trabajó codo a codo, y creo que eso tiene que seguir siendo así, trabajar codo a codo y no a los codazos. Y la otra es una frase que no tiene nada que ver con el peronismo, pero que, compañía, que la única lucha que se pierde es la que se abandona, así que
vamos por más, vamos para adelante y fuerza para todos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Nos veremos seguramente muy pronto en alguna otra actividad del instituto, del museo, y si nos permite la pandemia, volver a encontrarnos presencialmente en el museo, en otra actividad. Sí. O en otro abrazo colectivo. Muchísimas gracias, de verdad, y bueno, nos vemos la próxima. Mil gracias a todos y a todas. Qué hermoso encuentro. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao, chao.